Hoy, una semana después de haber celebrado la gloriosa Asunción de Nuestra Señora a los cielos, celebramos la memoria de su realeza, la Virgen María, Reina, título atribuido por la tradición cristiana a María desde comienzos del siglo IV. Ella engendró al Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz, cuyo reino no tendrá fin, y es saludada por el pueblo cristiano como Reina del Cielo y Madre de Misericordia. Si a los cristianos se nos promete la herencia del reino de Dios, María ha conseguido ya esta corona de gloria, que es el premio o conclusión de la fidelidad a Cristo y del amor vivido intensamente a Dios y a los demás. Comienzo del libro de Ruth. Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. «Ya ves», dijo Noemí, «que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí volvió de la región de Moab, junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas».
Palabra del Señor. Probablemente habré citado ya en otra ocasión cómo me impresiona un mosaico que se encuentra en el ábside de la iglesia de Santa María in Trastevere en Roma. Es una de las primeras iglesias que se construyeron en honor de la Virgen María y por lo tanto el mosaico es también muy antiguo y allí aparece precisamente María coronada reina, pero de una manera muy especial. Está sentada en el mismo trono donde está sentado su Hijo Jesús. Tiene la corona puesta en la cabeza y todavía un detalle entrañable es que Jesús tiene el brazo derecho puesto sobre el hombro de María, como acogiéndola, acercándola a Él. A María la ha hecho, por lo tanto, partícipe de su misma dignidad de rey. Si Jesús es celebrado como Rey del Universo en el último domingo del año litúrgico, hoy celebramos también a María Reina. Pero lo mismo que de Jesús, tenemos que decir que ese título no tiene nada que ver con los títulos monárquicos de este mundo. Jesús mismo se lo aclaró a Pilato: sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, no tiene que ver nada con los reinos de aquí. Lo mismo hay que decir del reinado de María. No tiene nada que ver con los ordenamientos políticos de este mundo. María, como Jesús, es señora, ha sido constituida señora de los ángeles, como la invocamos también en las letanías. Esas últimas invocaciones empiezan todas con la palabra reina, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los profetas, de los mártires, etc. María es señora de todos, ha sido constituida por su fidelidad al plan de Dios por encima de todos los demás. Es la más santa entre los santos de este mundo. Evidentemente no llega a la categoría de Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, pero por su participación en el plan de Dios y incluso en el sacrificio de la cruz, estando allí en pie firme mientras Jesús moría, dando su vida por nosotros en la cruz, ella también de alguna manera, herida en su corazón, ha padecido y ha merecido, por lo tanto, por haber sido inmaculada en su concepción, por haber vivido sin pecado toda su vida, por haber amado a Dios y amado a los demás, ha sido constituida señora. Esa señora que está llena de gloria ahora, está participando de la visión de Dios, está participando de la alegría sin fin, el gozo sin límites de la bienaventuranza. El modo de llegar también nosotros un día a gozar de la gloria de nuestra Madre la Virgen es seguir al Señor. Es, como ella, proclamarnos los esclavos del Señor, pidiendo que se haga en nosotros según su palabra. Y hemos oído precisamente la palabra principal del Señor. Le han hecho una pregunta, el pasaje lo hemos escuchado muchas veces, la pregunta se la hacen para ponerlo a prueba. No tiene nada de especial el que hicieran esta prueba a Jesús, porque entre ellos, entre los doctores de la ley y los escribas, discutían mucho acerca de cuál sería más importante entre los 618, creo recordar, que eran los preceptos que habían ido los maestros de la ley entresacando de la lista de los 10 mandamientos. Todo eso lo habían ido desplegando en 618 preceptos. Muchos de ellos
dedicados a decir cómo había que descansar, el precepto del descanso del sábado. Y se perdían entre tanto precepto que, por supuesto, no lo sabían todos, en absoluto, imposible, pero es que se perdían además. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que Dios quiere fundamentalmente? Y Jesús, poniéndoles un poco en vergüenza, les responde con una frase que ellos en sus rezos diarios recitaban y siguen recitando hoy. Es el famoso Shema Yisrael, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo primero y lo central, dirá Jesús, y no ha hecho más que citar unas palabras que ellos conocían de memoria, pero que por lo visto se olvidaban de que eso era lo más importante. Y Jesús después resume los demás mandamientos en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que decir que el mismo Jesús va después a hacer una pequeña corrección a esto mismo que ha dicho, porque sus últimas palabras, su último encargo es el mandamiento nuevo que nos da, que es este, pero con un pequeño toque, con un matiz distinto. Amaos unos a otros como yo os he amado. Porque ahora tenemos un modelo de cómo es eso de amar al prójimo. El modelo lo tenemos en Jesús. Sus palabras, por un lado, recordemos la parábola del buen samaritano, cómo se ama a un prójimo, y por supuesto con los hechos. Nadie tiene amor más grande, dirá Jesús, que el que da la vida por aquellos, por sus amigos, por aquellos a los que ama. Pues bien, eso es justamente lo que ha hecho Jesús, dar su vida literalmente por todos nosotros. Ahí está el ejemplo que tenemos. Luego, por lo tanto, igual que hizo María, nuestra gran tarea, la más importante de todas, por encima de todas las demás, es aprender a amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, y a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Y eso es lo que produce la gloria inmensa de la que hoy goza nuestra Madre la Virgen. Eso, el aprender a vivir así. En la primera lectura escuchábamos uno de esos actos de amor al prójimo. En este caso fue la protagonista Ruth, una mujer que no pertenecía al pueblo judío, era moabita, como hemos escuchado. Estábamos leyendo en estos días los libros de los jueces y se ha intercalado este libro de Ruth porque lo sitúa el autor precisamente en el tiempo de los jueces. Y nos cuenta cómo esa mujer, Noemí, se va con su marido y sus hijos buscando alimento porque había hambre en su tierra, y allí los hijos se casan. Pero primero el marido y después los hijos se le mueren a Noemí. Se queda con sus nueras. Una de ellas se queda allí, pero Noemí, que decide volver a su tierra, a Israel, se encuentra con que Ruth, la otra nuera, quiere estar con ella. Y va a estar con ella, efectivamente, cuando llegan a Belén. Allí va a casarse con un hombre de la tierra y el Señor le va a conceder, posiblemente en premio a este acto de caridad, el llegar a ser la abuela del rey David. Porque efectivamente, a pesar de no ser ella del pueblo judío, siendo una moabita, entra a formar parte de la descendencia de David y por lo tanto también del Mesías. Ruth está en el árbol genealógico del Mesías. Es el premio del Señor que el Señor da a la caridad. Pero un premio más grande, mucho más grande todavía, es aquel del que goza ya la Virgen. La reina, como hemos recordado antes, de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas,
y Reina de la paz. Reina de la paz. Nos pide el Papa León que hoy todos los fieles, todos los cristianos de todo el mundo, ante la escalada de violencia que no para, hagamos ayuno y oración para pedir por la paz. Que seamos capaces de contribuir seriamente con nuestra súplica a que acabe tanto sufrimiento para los que están sufriendo esta guerra y además para que no siga esa escalada de violencia que podría terminar involucrando al mundo entero. Ya sabemos cómo las gasta el ser humano, ya lo sabemos, no sería la primera vez. Así pues, pidamos al Señor por intercesión de la Reina de la Paz, que reine en los corazones de los que andan enfrentados, para que reine en el corazón de los violentos, para que nos ayude a todos a mirar a Cristo y seamos capaces de escuchar lo mismo que ya dijo en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga.